Hola campistas, me extrañaron. Hoy quiero contarles una historia que encontré buscando en el bosque. Es muy buena, pueden escucharla mientras comen o estoy en segundo plano. No me importa realmente si cumple mi propósito de entretener, estoy bien. No se te olvide suscribirse y darle like, me ayuda mucho. Pero antes de empezar, nada de esto es mío, solo la edición del video es mío, todo a sus respectivos autores. Capítulo 1. 6 años de más. Punto de vista en tercera persona. El ataque del QB fue devastador, como cabía esperar. Las vidas perdidas ese día fueron incontables, y los daños estructurales en la aldea la dejaron vulnerable y a muchos sin hogar. Las tensiones políticas que provocó estuvieron a punto de desintegrar Konoha. La pérdida de su cuarto Hokage les había afectado profundamente. No se recuperaron fácilmente de semejante tragedia. El relámpago amarillo de Konoha era un héroe de guerra venerado en todas las naciones y amado por su aldea. La noticia de su muerte y la de su esposa sumió en un profundo luto a todos los que lo admiraban. Lo había dado todo por la aldea de la hoja, incluso su vida al final. Era un Hokage respetable, un verdadero héroe. Un detalle que se pasó por alto fue la ausencia de los cuerpos de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki al final de todo. La última vez que se les vio, ambos tenían un enorme agujero en el abdomen y Minato estaba realizando el sello de la parca. Cuando nadie pudo encontrar sus restos, no se sorprendieron. Tomaron lo poco que quedaba de la túnica de su cuarto Hokage y buscaron consuelo como pudieron, sacando la diadema de Kushina de su casa y colocándola junto a ella. Estaban demasiado preocupados por la devastación de su aldea como para intentar averiguar cómo habían sido destruidos los cuerpos de su amado líder y su esposa. Quizás fue un efecto secundario del sello, o del abrumador chakra del Kyuubi. Ni siquiera se les había pasado por la cabeza que ellos, que Minato, pudieran estar vivos. Pero al parecer sí lo era. Porque el tipo se despertó solo en el bosque, casi 6 años después del mencionado ataque de 9 colas, completamente ileso, confundido y griega. Triste. Su último recuerdo fue de Naruto. Era tan pequeño, llorando desconsoladamente mientras el zorro de 9 colas era sellado dentro de él. Minato estaba listo para sellar la otra mitad dentro de sí mismo cuando todo se volvió negro. Lo último que escuchó fue a Kushina maldiciendo y comenzando los mismos sellos de mano que él se había preparado para hacer. Se le encogió el corazón al darse cuenta de que probablemente eso significaba que ella había hecho lo que él había planeado. Giró la cabeza débilmente, buscando señales de cualquier cosa. Reconoció claramente aquel lugar como el sitio al que había teletransportado al demonio de 9 colas, pero la destrucción que había causado había desaparecido. La hierba verde se extendía donde deberían haber estado las marcas de quemaduras, y los árboles caídos estaban despejados o cubiertos de maleza. El movimiento de su cabeza le provocó mareos. Una oleada de náuseas le recorrió el estómago como una advertencia. Algo no andaba bien. Minato lo sabía, pero en ese momento no tenía fuerzas para indagar más. Simplemente se quedó allí tumbado, observando cómo las nubes pasaban lentamente, mientras el dolor por la indudable pérdida de su esposa se desbordaba en lágrimas que brotaban de sus ojos. Él sabía que el peligro de perderla era grande desde el principio. Habían hablado de ello varias veces antes, pero esto era algo que Kushina deseaba más que nada: ser madre, aunque solo fuera por un instante. La cruda imagen de ella sonriendo débilmente a su hijo le partió el corazón de tal manera que llegó a preguntarse si se estaba muriendo. Casi podía oírla gritarle que se levantara y fuera a buscar a su hijo. Era tan pequeñito, y Minato se odiaba a sí mismo por lo que había tenido que hacer. Sin otro lugar donde sellar al Kyuubi, había puesto esa terrible carga sobre su hijo. ¿Qué clase de padre era? Naruto había estado indefenso. Tan pequeño, tan cálido y tan asustado. Minato casi podía imaginar el peso del bebé en sus brazos cuando lo pensaba detenidamente. Los primeros momentos de su vida habían sido tan estresantes y aterradores. El corazón de Minato latía con fuerza al pensar en todo lo que le podría haber pasado a su hijo. ¿Cuánto tiempo había transcurrido? ¿Había logrado atraparlo el hombre enmascarado? ¿Estaría bien? Minato esperaba que Naruto lo perdonara algún día por lo que había hecho. Las preguntas que le rondaban por la cabeza lo impulsaron a incorporarse. No sintió dolor, como había esperado. Se frotó los ojos, sintiéndose exhausto y a punto de desmayarse. Tenía el corazón encogido. Tenía que levantarse. Tenía que ir a buscar a Naruto. ¿Cuánto tiempo había pasado? Sus heridas habían desaparecido. Aunque le faltaba la capa, aún conservaba la ropa que llevaba debajo. Estaba intacta, lo que le hizo preguntarse si todo había sido un sueño.
Era una idea que solo consideró brevemente. Ningún genjutsu podría ser tan vívido. El dolor que había sentido había sido demasiado real, y la gravedad de la firma de chakra del Kyuubi no era algo que pudiera fingirse con éxito. De eso estaba seguro. Respiró hondo. Sus pensamientos estaban desordenados. Lo sabía, pero no lograba recomponerlos. Sentía que se estaba desconectando, o quizás a punto de perder el conocimiento. Una pequeña parte de él deseaba volver a tumbarse y no moverse jamás, pero no podía obligarse, por mucho que se sintiera mal y desorientado. Naruto. Tenía que levantarse por Naruto. Necesitaba que alguien lo cuidara, y Kakashi aún era muy joven. No quería que su alumno tuviera esa responsabilidad. ¿Y si Minato había estropeado el sello? Tenía que ir a asegurarse de que Naruto estuviera bien. Sintió cómo el pánico lo invadía al darse cuenta de la gravedad. La realidad de que su hijo recién nacido, con su abundante cabellera rubia y sus mejillas con bigotes, había desaparecido. Que Minato no tenía ni idea de si estaba vivo o muerto, a salvo o en peligro. El corazón le dio un vuelco. Podría llorar a Kushina más tarde, lamentarse por ella y por los sacrificios que se había visto obligada a hacer. Ella jamás lo perdonaría si permitía que algo más le sucediera a su hijo. Él jamás se lo perdonaría a sí mismo. Se puso de pie con las piernas temblorosas, que parecían gelatina. Se estabilizó, girando la cabeza lentamente para no marearse. No percibía ni rastro de chakra. Eso tenía sus ventajas y desventajas. ¿Dónde estaría Naruto? Se preguntó si la aldea estaría bien. Tuvieron que asumir que estaba muerto. Él también lo pensó cuando abrió los ojos por primera vez. Siempre existía la posibilidad de que aún lo estuviera, pero no se sentía particularmente seguro. No es que supiera realmente lo que se sentía al estar muerto. Dudaba que fuera así. Moverse era una agonía, y una densa niebla amenazaba con invadir su mente e incapacitarlo. Se parecía muchísimo al agotamiento de chakra, pero a la vez era diferente. Minato no estaba en sus cabales, no, pero no podía permitir que eso lo detuviera. Flexionó los dedos, y una mano se deslizó hacia la bolsa de kunai que llevaba sujeta a la pierna. La memoria muscular lo guió hacia uno de sus legendarios kunai de 3 puntas. Lo sacó con una respiración lenta, y volvió a secarse los ojos con el brazo. El kunai le brindó una sensación de consuelo, permitiéndole armarse de valor. Sacó a relucir su lado de Hokage y endureció su rostro, esforzándose por combatir el cansancio que lo atormentaba. Tenía que llegar a la aldea. Podía desmayarse, pero no hasta estar seguro de que Naruto estaba a salvo. Tenía que mantener la calma. Si él estaba vivo, era muy probable que Naruto también lo estuviera. Tenía que comprobarlo por sí mismo. Minato se debatía entre la confusión y la dificultad para comprender cómo había ocurrido aquello. El kunai salió disparado de su mano sin control mientras reflexionaba, y la familiar sensación de su irasin impulsándolo hacia adelante calmó en parte su pánico. Todo iba a estar bien. Naruto estaba bien, y Minato iría a buscarlo. Podría abrazarlo y no soltarlo jamás, colmándolo de todo el amor que se había perdido durante su ausencia. ¿Cuánto tiempo había pasado? Parecía que no había transcurrido nada de tiempo, pero la vegetación exuberante del claro donde había despertado sugería lo contrario. Había pasado un mes, 2, incluso más. El pueblo no estaba lejos. La familiar vista de sus puertas solo lo impulsó a ir más rápido. Su presencia seguía fielmente a su kunai, moviéndose tan velozmente que el mundo a su alrededor parecía transcurrir a cámara lenta. Minato sabía que probablemente debería haberse detenido en la puerta. Debería haber dejado que alguien oficial avisara de que estaba vivo antes de seguir su camino, o confirmar que no era un intruso. No se atrevía a hacerlo. Se sentía casi muerto, pero Naruto era lo único que ocupaba su mente. Su nombre resonaba en su cabeza como un mantra. Se dejó llevar por él. Si se detenía ahora, no estaba seguro de poder usar su irasin de nuevo sin desmayarse por completo. Izumo se sobresaltó al ver algo aparentemente amarillo pasar a toda velocidad junto a las puertas de Konoha, y giró la cabeza bruscamente hacia la bruma eléctrica. Kotetsu pasó la página de su libro, sin parecer percatarse de lo que había pasado velozmente. Izumo parpadeó varias veces. Seguramente estaba viendo cosas, ¿verdad? Llevaban apenas un mes en el trabajo y no había surgido nada importante. Se recostó en su asiento un momento con el ceño fruncido, mirando alternativamente el camino y las puertas de la aldea. No había ninguna perturbación visible, ni él podía percibir ninguna. El hombre tuvo que parpadear y frotarse los ojos, preguntándose si tal vez se había acostado demasiado tarde la noche anterior.
Kotetsu lo miró con curiosidad, y el ninja con pañuelo en la cabeza decidió que debía haber sido un efecto de la luz. Minato Namikaze entró en la aldea a tal velocidad que dejó a medio mundo boquiabierto. Al rubio le costó un buen rato reaccionar y darse cuenta de que esta no era la Konoha que recordaba. La realidad lo golpeó de repente, deteniéndolo en seco en medio de un camino desconocido. La destrucción causada por el Kyuubi había desaparecido por completo. Los cráteres y escombros que había creado no se veían por ninguna parte. Minato se giró desconcertado, con el ceño fruncido y una expresión de profunda tristeza en el rostro, mientras se tambaleaba precariamente. Esto no podía ser. ¿Qué tan rápido habían logrado reconstruir? Negocios y edificios que no recordaba aparecían dispersos entre lo que le resultaba familiar. Incluso aquellos lugares que conocía y reconocía no se veían del todo bien. Algunas fachadas eran del color equivocado o tenían letreros que parecían más nuevos, más modernos. A Minato le dolía la cabeza más que nunca. Su visión se nubló. Debía de haber estado fuera más tiempo del que pensaba. Esto no era algo que se pudiera lograr en 1 o 2 semanas, ni siquiera en un mes. Al darse cuenta de ello, Minato sintió un escalofrío en el estómago. Hizo todo lo posible por alejar esa sensación, tragando saliva y sacudiendo la cabeza. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, con tal de que Naruto estuviera a salvo. De hecho, era bueno ver la aldea así. Claramente se había recuperado bien. Eso no cambiaba el hecho de que no podía encontrar a su hijo. Se mordisqueó el interior de la mejilla, extendiendo su chakra en busca de alguna presencia familiar. El Kyuubi sería una señal clara. El hombre respiró hondo y se separó de la valla en la que se había apoyado. Minato comenzó a caminar, con el nombre de Naruto aún resonando en su mente. Apenas podía percibir el chakra hasta cierto punto. En el fondo, sabía que lo mejor sería ir a la torre del Hokage. La parte lógica de su cerebro le decía sin lugar a dudas que allí, sin duda, sabrían la ubicación exacta de su hijo. Había una extraña desconexión en su mente que le impedía a Minato comprenderlo del todo. El hombre tenía la sensación de estar caminando entre las nubes. Un sueño del que no podía despertar, caminando sin rumbo hacia algo que anhelaba con desesperación pero que no lograba encontrar. El corazón le latía con fuerza en los oídos, ahogando la voz de una mujer mayor que le preguntaba si estaba bien. Pasó junto a ella, concentrado en una sola cosa. Ignoró el cansancio que empezaba a apoderarse de él. No puede flaquear. Todavía no. Ahora no. Algunas personas se quedan boquiabiertas cuando pasa tambaleándose, sus ojos bien abiertos siguen y se mueven rápidamente entre el rostro del hombre aturdido y el que está tallado majestuosamente en la orgullosa ladera de la montaña. Minato es como un fantasma que deambula por las calles, sus ojos recorren sistemáticamente a su alrededor mientras busca a alguien que lo ayude a encontrar a Naruto. La gente de aquí le resulta desconocida, y aunque capta destellos de firmas que cree reconocer, no le resultan tan familiares como las del cuarto Hokage. Le duele la cabeza cuanto más tiempo permanece de pie, y sabe que tiene que recomponerse si quiere encontrar a su hijo antes de desmayarse. Konoha no está bien. Nada de esto lo está. Minato se da cuenta, aunque tarde, de que probablemente no encontrará a un bebé en las bulliciosas calles, sino escondido en algún lugar protegido, cálido y tranquilo. Eso es lo que Minato espera, al menos. Tiene ganas de llorar. Le cuesta respirar, y aún más pensar. La vista se le nubla al girar la cabeza. Se lleva una mano a la frente, cierra los ojos y respira hondo. Oye que alguien intenta preguntarle algo. Alguien intenta averiguar si está bien. Minato no responde. Todo y nada a la vez lo envuelven. Siente que se ahoga. Pero entonces, sucede. Y Minato abre los ojos de golpe. Reconocería ese chakra en cualquier parte. Aquí se siente más reprimido, el furioso infierno contenido bajo la fuerza de un poderoso sello. Burbujea justo debajo de la superficie, y Minato está seguro de que no lo habría notado si no lo hubiera observado con tanta atención. Se endereza un poco, con la cabeza ligeramente más alta. Se concentra y su mirada se posa en un pequeño cuerpo que una anciana empuja con el pie fuera de un puesto de comida. El niño cae y Minato se queda sin aliento. El mundo se desvanece a su alrededor. El martilleo en su cabeza ya no es tan fuerte, pues todo lo demás se disuelve. El niño no debe tener más de 5 o 6 años, con el pelo de un familiar tono amarillo brillante y ojos azules idénticos a los suyos. Puede ver a Kusina en la curva de su nariz y en la forma de su rostro. Hay desafío junto a su miedo, y la confusión crece en su chakra con tanta claridad que Minato casi puede percibirla. Minato da un pequeño paso hacia la escena, con el corazón latiéndole con fuerza.
Reconocería esa firma de chakra en cualquier parte, está seguro. Aún recuerda haberla sentido, cómo crecía y cambiaba en el vientre de su esposa, y finalmente poder tocarla cuando Naruto fue puesto en sus brazos por primera vez. No sabe cómo es posible, pero sin duda es su hijo. Su hijo, que está sufriendo. Que está siendo lastimado. Las lágrimas le corrían pesadamente por las mejillas, aún marcadas por las huellas de bigotes que recuerda haber acariciado con ternura. El miedo se reflejaba en sus hombros. Se apartó aún más de la mujer, que profería insultos como monstruo y demonios sin reparo alguno mientras el pequeño huía despavorido. Minato se queda sin palabras, aún conmocionado por la horrible visión y maravillado por su hijo. Es tan pequeño. Pero no pequeño como Minato lo recordaba. Ha crecido, y a Minato se le encoge el corazón al darse cuenta de que Naruto ha estado creciendo sin él todo este tiempo. No es ningún secreto que los Jinchuriki suelen ser maltratados. Pero este es su hijo. Un niño que jamás debería haber cargado con esta responsabilidad, que no tuvo otra opción. Este es su bebé. Ese es su bebé. Minato tiene un hijo, y aunque ya no es tan pequeño como lo recuerda, sigue siendo suyo. Naruto ya no es un bebé. Ha estado sin Minato todo este tiempo. Minato se sentía mal, su rabia crecía como una olla a punto de hervir. Nadie se atrevía a proteger al niño, demasiado inocente para ser tratado así. Miradas desdeñosas lo observaban y susurros lo acosaban por todos lados. Minato está horrorizado, porque Naruto no se inmuta ante estas cosas. Está acostumbrado a las miradas y los susurros, tal vez incluso a los ataques físicos. Minato siente que se desgarra por dentro, sus pensamientos se convierten en un torbellino furioso que lo marea aún más. Un sudor frío le advierte que no le queda mucho tiempo, pero lo ignora. Se niega a caer ahora. La mujer levanta la mano para golpear a Naruto. A Minato no le importa. Se lanza hacia adelante antes de darse cuenta de que sus pies se mueven, sus brazos se extienden y con delicadeza levanta a Naruto del suelo. La mujer detiene su ataque, y Naruto se queda paralizado en sus brazos como si temiera por su vida. Duele tanto que Minato no puede contener las lágrimas, con la cabeza aún dándole vueltas y el estómago revuelto. Abraza al niño y se gira para mirar a la dueña de la tienda con una mirada tan sombría que haría huir a todo un pelotón de ninjas enemigos. Puede ver cómo palidece. La reconoce vagamente, se da cuenta. Eso solo lo enfurece más. Naruto se sienta rígido en sus brazos, asustado y claramente poco acostumbrado a que lo levanten. No es justo. Minato lo odia. Se siente mal. Está cansado. No lo hagas, dice Minato con voz firme, abrazando a Naruto. El chico lo mira con miedo y desconcierto, y Minato se pregunta por qué no reconocería a su propio padre, vivo o muerto. A Minato se le parte el corazón. La mujer pronuncia su título de Kage, retrocediendo un paso. Minato espeta. Toca a mi hijo. Una mano le corta la nuca casi al instante de pronunciar las palabras. Siente cómo Naruto se le escapa de nuevo, arrebatado de sus brazos sin que pueda hacer nada al respecto. Lo último que siente antes de desmayarse es rabia. Capítulo 2. La culpa del sabueso. Los párrafos más largos se han dividido en secciones, 17 de enero de 1923, para facilitar su lectura. Punto de vista en tercera persona. No tiene permitido interferir. Lo sabe, pero aún así, no puede desvincularse. Cuanto más observa, más lo consume lentamente. Como un fuego que arde lentamente en un bosque moribundo. A menos que se intente realmente acabar con la vida del Jinchuriki rubio, no tiene vía libre para intervenir y detener el abuso. Se ve obligado a observar. Esperar, y casi desear que cometan un error, solo para tener una excusa para atacarlos. Ha fantaseado con ello. Se ha memorizado cada rostro que se ha atrevido a mirarlo con desprecio y cada alma que se ha atrevido a proferir un insulto. Piensa en todo lo que podría hacer para vengarse. Sabe que es una actitud enfermiza y grosera. Sin embargo, es lo único que le ayuda a sobrellevarlo. La rabia le hierve en el estómago, y se lleva la mano a la máscara del sabueso para tener algo que hacer con las manos. Esta es la única forma en que se le permite estar cerca de Naruto. Fuera de eso, el tercer Hokage ha prohibido cualquier interacción. A Kakashi le dan ganas de gritar. De arrancarse el pelo y destruir todo a su paso. Ese es el legado de su sensei. Y si Kakashi pudiera cuidarlo, tenderle la mano y ayudarlo, podría mejorar mucho la vida de Naruto. Dejarlo ser el chico que debe ser. No un marginado al que todos atacan sin piedad. Sin embargo, Hiruzen lo prohíbe.
Una pequeña parte lógica de Kakashi casi comprende el motivo. Si alguien descubriera que el cuarto Hokage tiene un hijo que alberga una bestia con cola, las amenazas contra la vida de Naruto serían demasiado graves como para combatirlas eternamente. Finalmente lo alcanzarían, y Kakashi sin duda perdería lo poco que le quedaba a lo que aferrarse. Minato Sensei había sido una figura clave en la guerra. Aunque las aldeas sabían que Konoha tenía al zorro de 9 colas, no tenían ni idea de quién lo guardaba ni dónde. Por lo que sabían, podría estar sellado en una tetera o en una espada. Como si Naruto no hubiera estado ya en suficiente peligro antes de todo el asunto del Kyuubi. La gente querría vengarse de él. Por eso Kushina había mantenido su embarazo en secreto desde el principio. Naruto es brillante en muchos sentidos. Es una mezcla de sus padres en apariencia y personalidad. Una combinación perfecta, según él. Es casi un reflejo del difunto sensei de Kakashi, con ojos que reflejan el mar y el cielo, y un cabello tan brillante que deslumbra. Aún se puede ver a Kushina en él, en la forma en que el chico sonríe a veces y en su risa desenfrenada. Es ruidoso y bullicioso, con una mirada traviesa y una vena bromista que afecta a casi la mitad de la aldea con su severidad. Es en momentos como esos cuando Naruto brilla con más intensidad y cuando Kakashi finalmente siente que puede respirar tranquilo. Es cuando ve al niño de 6 años ocultando su dolor tras una mirada cautelosa, tal como Minato solía hacer en los momentos más difíciles, que se hunde. Naruto es más inteligente de lo que nadie cree. No es el mejor estudiante, pero es astuto y rápido. Ha eludido a sus guardias Anbu más de una vez. Kakashi aún recuerda las muchas veces que tuvo que esforzarse para alcanzar al chico rubio. Es aún más impresionante si se tienen en cuenta sus reservas de chakra. Dejando a un lado a Kyuubi, Naruto es un Uzumaki. Este clan era conocido no solo por sus sellos, sino también por sus enormes reservas de chakra, que les permitían realizar jutsus increíblemente poderosos en rápida sucesión. Naruto había heredado claramente la capacidad de chakra de su madre. Incluso a los 6 años, poseía una inmensa reserva de energía latente. Su capacidad para escapar de ellos a pesar de todo, le demostró a Kakashi que sin duda crecería para lograr grandes cosas, igual que sus padres. Sería un guerrero formidable. Si tan solo los civiles pudieran ver su potencial, ver que no tenía malas intenciones. Kakashi se retuerce al contemplar la escena. Arde de rabia y suplica que alguien haga algo. Naruto es tan pequeño y está tan asustado. Kakashi se siente mal, pero no puede apartar la mirada. Si Naruto va a sufrir, Kakashi también. El chico rubio no sabe que están juntos en esto. El ninja copión cambiaría de lugar con él sin pensarlo 2 veces si pudiera, pero las cosas no funcionan así, y eso lo enfurece. En pocas palabras, Kakashi sabe lo que es ser joven y que todos te miren con recelo por algo que no puedes controlar. Escuchar insultos susurrados sin comprender del todo por qué se profieren. Él vivió lo mismo cuando su padre regresó de aquella misión. Experimentó las mismas miradas de desprecio y los mismos murmullos que perseguían a Naruto día tras día. El corazón de Kakashi da un vuelco. Siente un nudo en la garganta cuando Naruto sale disparado del puesto de comida, deslizándose por el camino de tierra con tanta fuerza que se raspa las manos y se le rompen los pantalones cortos. Kakashi apenas puede soportar verlo alejarse a toda prisa, tan confundido y frustrado por el trato tan diferente que recibe en comparación con los demás. Todos los instintos de ese ninja imitador le gritan que se lance a la batalla. Que tome a Naruto y no lo suelte jamás. Si Kushina fuera ella, no lo toleraría. Los haría pedazos si fuera necesario. Y Minato Sensei, bueno, su sola presencia los sobresaldría a todos. Lo defenderían sin importar qué. Pero todo lo que Kakashi puede hacer es quedarse sentado. Y observar. Y esperar. Ya no quiere soportar esto. Quiere salvarlo. Quiere. Alguien se le adelanta. Kakashi casi deja de respirar. Un fantasma emerge de entre la multitud, robándole a Kakashi el aliento que le quedaba con cada paso. Se inclina hacia adelante, incrédulo ante lo que ve. Unos brazos familiares rodean a Naruto, levantándolo y abrazándolo con una ternura tan grande que el corazón de Kakashi se llena de alivio por el pequeño. Un olor que jamás olvidaría le llega a la nariz, y Kakashi se pone más tenso que nunca. Observa cómo el salvador de Naruto se gira, y de repente el cabello rubio ya no es producto de su imaginación ni una coincidencia. Un par de ojos azules, penetrantes por el cansancio y la ira, lanzan una mirada venenosa, y un rostro que aún lo atormentaba en sus pesadillas gruñe. No podía creer lo que veía, de verdad. Era exactamente con lo que a veces soñaba por las noches, aunque pareciera imposible.
Pero si lo era, estaba sucediendo, y sin duda era obra de Minato-sensei. Un aroma no se puede copiar con exactitud. El olfato de Kakashi siempre ha sido muy agudo. Le permite identificar a las personas incluso antes de verlas, y detectarlas incluso cuando ocultan su chakra. El cuarto Hokage siempre había olido a papel, tinta y un poco de ambientador de limón que Kushina usaba con tanta frecuencia que se le había impregnado en el pelo y la ropa. El problema es que Minato Namikaze está muerto. Nadie debería tener este olor, y desde luego nadie debería estar recogiendo a Naruto. Los instintos Anbu de Kakashi se activan antes que nada. Sale disparado de su puesto antes de que las emociones lo dominen, con la mirada fija en Naruto. Un brazo rodea firmemente al joven. Al mismo tiempo, su mano rodea el cuello del clon y le propina un fuerte golpe. Nadie que le pregunte lo agitado que respira después del suceso, ni cómo retrocede tambaleándose al desmoronarse la inquietante imagen de su sensei muerto. Espera que la ilusión se desvanezca, pero no lo hace, y los demás miembros de su escuadrón salen de sus escondites con una expresión de conmoción evidente en su vacilación al levantar el cuerpo desplomado. Respira hondo. No entiende cómo el impostor es tan bueno en esto, ni cómo supo atacar a Naruto en esa forma. Kakashi se obliga a no sentir nada. Se concentra en Naruto, quien parece sorprendido por todo. El niño mira fijamente al intruso rubio con los ojos muy abiertos, aferrándose con sus manitas al chaleco antibalas de Kakashi. El shinobi de cabello plateado asiente a sus dos compañeros, quienes suben al falso Minato un poco más antes de desaparecer para dejarlo con Ibiki en el edificio de Tei. Kakashi aparta a Naruto de su agarre y desaparece de la vista con una velocidad increíble. Naruto se tensa al hacerlo, pero no se queja. Kakashi intenta convencerse de que imaginó el olor. Que su cerebro le engañó haciéndole creer que estaba ahí. En el fondo, sabe que no es cierto, y eso le asusta. Es increíble, por fin puedo tener a Naruto en brazos. No había tenido la oportunidad desde que el niño era un bebé. Ahora es más grande, pero a la vez sigue siendo increíblemente pequeño. No pelea con Oun ni le hace un montón de preguntas. Por una vez, está inusualmente callado. Una rápida mirada a su rostro le basta a Kakashi para darse cuenta de que el chico está sumido en sus pensamientos. Kakashi se pregunta si logrará resolver sus dudas. Una parte de él espera que sí. Quizás entonces Kakashi pueda acogerlo. Dejará a Anbu si hace falta. Hará lo que sea para que Naruto tenga la vida que se merece. Kakashi sabe que no es ni mucho menos el mejor candidato para eso, pero le gusta pensar que no es mejor que nadie. Naruto reconoce al hombre que lo lleva, aunque sea vagamente. Su chakra vibraba con familiaridad, haciéndole pensar que tal vez estaría bien aferrarse a él un momento y dejarse llevar. No estaba del todo seguro de lo que acababa de suceder ni de cómo debía sentirse al respecto. Un desconocido, sospechosamente familiar, lo había salvado de lo que sin duda habría terminado en una paliza, y luego lo había alzado en brazos y lo había llamado su hijo. Naruto lo habría llamado viejo chiflado si no fuera porque, en efecto, eran casi idénticos. El mismo pelo, los mismos ojos y el mismo tono de piel. Sus rostros también se parecían bastante. No eran idénticos, pero si Naruto tenía un padre, también tenía una madre, así que era lógico que se pareciera a ambos. Sabueso es una de las sombras que rondan la casa de Naruto por la noche, y tal vez también en otros lugares. Naruto a veces puede sentir su presencia y vislumbrarlo con el rabillo del ojo. Tiene otras sombras, pero ninguna deja juguetes como Sabueso, ni lo arropa cuando creen que está dormido. Si Naruto tiene amigos, piensa que Sabueso probablemente sea uno de ellos. No le habla como Jiji, pero Naruto sabe que se preocupa por él. Aunque no lo demuestre abiertamente. No importa. Naruto anhela, siente una profunda necesidad de conexión familiar, pero eso no significa que se vaya a quejar de lo que ya tiene. Es mejor que nada. Lo sabe muy bien y no quiere arriesgarse a alejar a Ound. Kakashi fue a dar su informe con Naruto a cuestas, mientras que el falso Minato fue teletransportado para ser interrogado a fondo. La expresión en el rostro de Ibiki fue tan cómica que provocó que Anko estallara en una carcajada escandalosa que le costó ser expulsada de la habitación. Llamaron a los médicos cuando se dieron cuenta de que el falso Minato no estaba en las mejores condiciones. No porque quisieran ayudarlo, sino porque no querían que muriera antes de poder averiguar quién lo había enviado. Resultaba extraño que entrara con tan poco chakra y de forma tan descarada. ¿Intentaba infiltrar a un espía? Si lo era, era un intento ridículo. Seguramente quien envió a este hombre lo sabía. El cuarto Hokage había muerto hacía 6 años.
Este hombre era sin duda una copia exacta de él, pero seguramente habría envejecido visiblemente después de tanto tiempo. Aunque solo fuera un poco. ¿Se habría dejado crecer el pelo o se lo habría cortado? Se habría puesto ropa diferente a la que llevaba cuando murió. Es asombroso, la verdad. Inoichi observa al hombre a través de un cristal unidireccional. Lo habían acostado en una de sus mesas metálicas y le habían puesto una vía intravenosa. Estaba gravemente deshidratado, pero no parecía particularmente herido. El agotamiento de chakra era tan grave que le sorprendió que hubiera estado consciente cuando Oun lo dejó inconsciente por primera vez. Su chakra se siente igual. Es tal como lo recuerdo. Nunca había visto nada igual. No estoy seguro de que sea una ilusión. El tono de Hibiki era brusco. La mirada de Inoichi se clavó en él, con la sorpresa reflejada en su rostro. El jefe de interrogadores arrastró una bolsa de kunai de la mesa que tenían delante y se la arrojó a Yamanaka. Ábrela. No podemos interrogarlo hasta que llegue el Hokage, pero empiezo a pensar que esto es algo más que un intento de infiltración chapucero. Inoichi tragó saliva al comprender las implicaciones de las palabras de Hibiki. El hombre que los Anbu habían traído se parecía muchísimo al cuarto Hokage. No se les había escapado ni un solo detalle, y por mucho que lo intentaran, no lograban detectar ni revertir la transformación a la que estaba sometido, suponiendo que él estuviera bajo uno. Hibiki parecía bastante seguro de que no había ninguno presente, pero ¿qué significaba eso para ellos? ¿Estaba indicando que este era de alguna manera el verdadero cuarto Hokage? Inoichi abrió la funda del arma y miró dentro. Sintió que el color se le iba del rostro en cuanto las vio. Un par de kunai de 3 puntas, muy familiares, lo miraban fijamente. De repente, Inoichi ya no sabía qué creer. Cuando Minato recupera la conciencia, sabe inmediatamente que no está solo en la habitación a la que lo han llevado. Ahora se siente más fuerte y ya no siente que vaya a vomitar en cuanto intente incorporarse. El fuerte dolor de cabeza se ha reducido a un zumbido sordo. El hombre rubio respiró hondo. A diferencia de antes, sentía que por fin podía respirar bien, mientras que antes sentía como si le estuvieran asfixiando. La expansión de su pecho y estómago solo sirvió para despertarlo aún más. Abrió los ojos a la fuerza, entrecerrándolos brevemente ante las luces fluorescentes del techo. Su mente empezó a acelerarse, sus pensamientos fluían como agua que se rompe en una presa. Sin duda, estaba sobre una especie de mesa de metal. Lo último que recordaba era haber alzado a Naruto en brazos. Alguien había saltado de entre los árboles y lo había dejado inconsciente poco después. Quería enfadarse, pero lo entendió. Si Naruto ya era tan mayor, Minato llevaba desaparecido al menos 5 años, quizás más. Que lo hubieran detenido tenía sentido. Lo había dejado solo todo ese tiempo. ¿Quién lo había estado cuidando en su lugar? ¿Sabía algo de sus padres? ¿Estaba bien Kakashi? ¿Y Naruto? Los aldeanos estaban tan llenos de asco y odio que resumaban y salían a la luz. Tan crueles con alguien que claramente no tenía ni idea de lo que pasaba. Naruto era solo un niño, que no merecía ese tipo de atención. Necesitaba ser querido y amado. Minato se preguntaba si habría alguien que se asegurara de que Naruto comiera verduras y se cepillara los dientes. Alguien que lo arropara por la noche y lo abrazara cuando tuviera pesadillas. Que le organizara fiestas de cumpleaños extravagantes y lo mimara. Todas esas cosas de las que Kusina hablaba sin parar durante horas y horas. ¿Había recibido Naruto eso? Minato se sentía entumecido. El cuarto Hokage se obligó a girar la cabeza, sus ojos apenas lograban adaptarse. Su mirada se posó de inmediato en la figura rígida de Hiruzen Sarutobi. El hombre no se parecía en nada a como Minato lo recordaba. Parecía haber envejecido varias décadas desde la última vez que Minato lo vio, con profundas arrugas de cansancio surcando sus mejillas y un ceño fruncido que parecía permanente. Llevaba una túnica que Minato no le había visto usar desde el día en que sucedió al anciano, con su gran sombrero sobre las rodillas mientras lo observaba. Un Anbu con un peinado bastante familiar permanecía firme a su lado, al igual que Inoichi Yamanaka. Él también parecía mayor. Esto solo confirmó a Minato que algo había sucedido. De alguna manera, había viajado en el tiempo. La mirada de Minato se detuvo en quien claramente era Kakashi. Estaba más alto que antes y un poco más ancho de hombros. Minato no pudo evitar sentir que una punzada de pánico comenzaba a recorrerle la espalda. 5, 6 años. ¿De verdad había estado desaparecido tanto tiempo? Eso no era posible. Lo habría entendido si, tal vez, hubiera entrado en coma de alguna manera. Pero no. Todos creían que estaba muerto.
Minato también lo creía. Aún sentía el dolor insoportable de haber sido empalado y la sensación de frío que le siguió. La inmovilidad que lo invadió y el terror que sintió mientras él y Kushina luchaban con todas sus fuerzas para mantener a raya al Kyuubi. ¿Dónde está Naruto?, preguntó, sin saber qué más decir. El ambusabueso se estremeció casi imperceptiblemente ante la pregunta, confirmando su identidad a los ojos del cuarto Hokage. La nuez de Adán de Minato se movió ligeramente mientras se incorporaba un poco. Hiruzen. Minato. La voz del hombre hizo que se le cerrara la boca de golpe. Se obligó a incorporarse. La vía intravenosa se le salió del brazo, pero no le importó demasiado. Hiruzen lo observó pensativo. No es posible imitar las firmas de chakra con exactitud. Se ha experimentado con ello a lo largo de los años, sí, pero nadie ha informado de haberlo logrado. El tercero parecía agotado. Para impedir que Danzo se hiciera con el título, era evidente que había tenido que recuperarlo. Minato recordó la noche del ataque. La esposa de Hiruzen, Biwako, también había fallecido ese día. El recuerdo bastó para que cerrara los ojos un instante, intentando respirar con normalidad. Inoichi permaneció en silencio, con las manos entrelazadas frente a él. Minato sentía que lo estaban analizando minuciosamente. Normalmente, las miradas indiscretas lo habrían incomodado y agotado, pero no le importaba. Lo entendía. Intentó catalogar toda la información que había reunido hasta el momento. Ahora le resultaba más fácil pensar. La confusión se había disipado lo suficiente como para poder superarla. Había despertado 5 o 6 años en el futuro. No parecía haber envejecido durante ese tiempo, y sus heridas habían desaparecido. ¿Era real? Era una pregunta extraña, pero no había una explicación lógica para nada de esto. Se sentía como una persona. Desde luego, no se creía un intruso. Simplemente era él mismo. ¿Estaba bien Naruto? Siendo un Jinchuriki joven, se intuía que tenía guardias Zanbu. Kushina los tenía cuando eran más jóvenes y estaban en la academia. Uno de ellos debió de haberlo atacado y noqueado cuando decidió cargar a Naruto. Posiblemente incluso Kakashi. Minato no iba a culparlo. Aún así, sintió que sus manos se apretaban en puños y que se le cerraba la garganta al recordar la expresión de su hijo. Había tenido tanto miedo, pero no le había sorprendido. ¿Por qué no le había sorprendido? Ningún niño debería acostumbrarse a un trato así. La rabia lo consumía. No, respondió Minato finalmente, intentando calmarse. Alzó la vista para encontrarse con la de Hiruzen, no lo es. El silencio que siguió a sus palabras fue casi ensordecedor por su gravedad. Su afirmación no debía tomarse a la ligera, y si decidían que mentía, sabía que lo matarían. Inoichi respiró hondo, y Hiruzen lo observó con silenciosa reflexión. Minato no apartó la mirada. No podía quedarse allí. Tenía que salir y encontrar a Naruto. Se alegraba de que la aldea estuviera bien y de que Hiruzen se encontrara bien. Pero eso importaba poco en ese momento, porque su hijo lo necesitaba. Kakashi también. Minato había sido muy amigo de Sakumo y había cuidado de Kakashi desde que era pequeño. Lo atendía cuando estaba enfermo o herido, y se aseguraba de que tuviera comida y ropa adecuada. Había sufrido mucho al perder a sus dos compañeros de equipo y a su padre, y Minato sabía que perderse a sí mismo y a Kushina debió haber sido muy duro para él. Minato sintió un gran alivio con solo mirarlo. Verlo y saber que seguía vivo y respirando, y que no había hecho ninguna imprudencia. Saber que Naruto al menos había tenido a alguien mientras él estaba fuera le quitó un gran peso de encima. Hiruzen tragó saliva con dificultad, tomando una respiración temblorosa que intentó disimular. El chakra de Minato era idéntico. Kakashi había confirmado que su aroma también era el mismo, como si nunca se hubiera marchado. No había envejecido ni un día en los últimos 6 años. Seguía teniendo las mismas expresiones. Si lo conocías bien, podías adivinar exactamente lo que estaba pensando. El especialista en armas del lugar confirmó la autenticidad de los kunai que tenía en su poder. Era como sentarse a contemplar un fantasma. Hiruzen casi sintió el impulso de acercarse y confirmar si Minato era real o no. Había visto muchas cosas extrañas a lo largo de su vida, y no todas eran plausibles. Esto era algo extraordinario. Desaparecer durante 6 años solo para despertar sin haber cambiado. No tenía ningún sentido lógico. ¿Puedes demostrar que eres quien aparentas ser?, preguntó Hiruzen en voz baja, sin atreverse a tener esperanzas. Minato se recostó. ¿Puedo ver a Naruto si lo hago?, preguntó Minato. Hiruzen no pudo evitar sonreír levemente. Por supuesto, Minato, prometió Hiruzen. Y eso le bastó.
Inoichi se retiró de la mente de Minato tras solo 2 minutos de estar allí, retrocediendo tambaleándose como si acabara de ser prendido en llamas, con los ojos muy abiertos. Minato se incorporó sobresaltado, con la preocupación reflejada en su rostro y los hombros tensos, mientras Inoichi balbuceaba que sí, que sin duda se trataba de su cuarto Hokage. Hiruzen se había desplomado en su asiento con los ojos muy abiertos y una profunda conmoción. Nunca se habían encontrado restos del Kage rubio. Su abrigo ensangrentado y los últimos testimonios de los pocos testigos presenciales eran todo lo que tenían. Finalmente, dedujeron que Minato Namikaze había perecido durante el ataque del Kyuubi a la aldea. Que había muerto como un héroe, sellando al demonio de 9 colas antes de que pudiera causar más daño. Esa era la reputación que había dejado tras su muerte. Minato se puso de pie de un salto, alzando la mirada hacia Kakashi casi de inmediato. El joven seguía paralizado. La incredulidad lo invadió como el agua turbia de una fuente. Recordaba las innumerables noches de insomnio en las que lloró la muerte de su sensei. El dolor de tener que revisar sus pertenencias porque figuraba como su pariente más cercano. Ver a Naruto crecer sin su padre y ser testigo de lo mucho que se parecía a sus padres fallecidos. Lo comprendió todo de golpe. Su maestro estaba vivo. Minato Namikaze había sobrevivido de alguna manera al ataque del Kyuubi, y aunque habían pasado casi 6 años desde entonces, había regresado a casa. Miraba a Kakashi con ojos cariñosos y arrepentidos, como si le pidiera perdón por haber estado ausente tanto tiempo. Y de verdad lo sentía. Casi podía ver el dolor que emanaba de Kakashi, que se filtraba por sus poros. Había sufrido demasiado en su vida, pensó Minato. Una tragedia tras otra había desgastado a Kakashi y erosionado la poca estabilidad a la que aún se aferraba. Minato lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero ahora había regresado, y cuidaría de él como antes, y también de Naruto. Su hijo ya no tendría que soportar esas miradas de odio ni esos susurros hirientes. No si Minato podía evitarlo. ¿Kakashi?, preguntó Minato al ver que el joven no se movía. Dio un pequeño paso adelante, colocando una mano sobre el hombro de Hiruzen. El tercer Hokage le sujetó el antebrazo con suavidad, apretándolo mientras se secaba las lágrimas con brusquedad. Inoichi tuvo que salir de la habitación un momento, aún conmocionado por haber estado dentro de la mente de Minato y haber visto la confirmación que todos esperaban, pero que no creían que llegaría. Minato tendría que acordarse de agradecérselo más tarde. ¿Sensei?, preguntó Kakashi con dificultad. El hombre rubio extendió la mano, desabrochó la máscara Anbu de su alumno y se la quitó. Parecía mucho mayor ahora. A sus 20 años, se había convertido en un joven fuerte y honorable. Minato sentía que se había perdido muchísimas cosas. Se había perdido la transición de Kakashi a la adultez y los primeros logros y cumpleaños de Naruto. ¿De qué otras experiencias se había perdido Minato? ¿Qué alegrías y tristezas? Mírate. Eres casi más alto que yo. Minato rió, sin poder contener las lágrimas al ver a su alumno, que ya no era tan pequeño. Siento haber estado ausente tanto tiempo, Kakashi. Siento que me he perdido muchas cosas. Las lágrimas de Kakashi brotaron sin control cuando el rubio lo abrazó con fuerza. Era el tipo de abrazo del que Kakashi solía apartarse a regañadientes cuando era más joven. Ahora se dejaba llevar por él, extendiendo los brazos y devolviéndole el abrazo, tal como siempre había deseado cuando su sensei aún vivía. Kakashi no dijo ni una palabra. No hacía falta. En vez de eso, hundió el rostro en el hombro de su sensei y se dejó llorar.